Venimos estudiando el libro de Lucas. Recuerden que el libro de Lucas tiene un propósito específico que es muy importante de entender cuando nosotros estudiamos este libro. Y básicamente busca persuadir a los lectores sobre lo que se conoce de Jesús, sobre la historia de Jesús, para que esos acontecimientos que afirmen nuestra fe, para que veamos que realmente todo lo que se dijo acerca de Jesús como Mesías hasta el sol de hoy se está cumpliendo. Ahora, Lucas no está escrito simplemente para dar información. Lucas está escrito para que nosotros podamos, a través de ver el cumplimiento de todas estas cosas, que afirmemos nuestra fe, que es básicamente lo que él desea o quiere hacer. También, para hacerlo, Lucas pone en orden los acontecimientos, y para Lucas lo primero que hay que hablar es hablar del precursor, alguien que estaba profetizado. Ese precursor se llama Juan el Bautista, lo coloca adelante en la historia. Él nos dice: Juan el Bautista es muy importante porque antes de que viniera el Mesías tenía que venir alguien que lo anunciara. Y él identifica que ese que ha venido se llama Juan el Bautista y comienza con la historia de él, una historia increíble, porque la verdad es que es fantástica la historia. Una historia que nos muestra específicamente cómo de una manera sobrenatural un ángel se le aparece a Zacarías, le dice que va a tener un hijo aunque ya es un hombre viejo, y después de 400 años que Dios no había hablado, vuelve a Dios a hablar a ese hombre. Queda mudo por su incredulidad, pero aún así Dios cumple su promesa. Después vemos en el libro de Lucas el Espíritu Santo actuando de una manera increíble, llena a Juan el Bautista desde el vientre. Fuera de eso, María también Jesús es engendrado a través del Espíritu Santo. Vemos a todos los que van después en la historia, todos, a Simeón, a Ana, todos dirigidos por el Espíritu Santo, trabajando en cosas. La misma Elizabeth llena del Espíritu Santo. Es una cosa increíble cómo el Espíritu Santo trabajó ahí y nos enseña a nosotros cómo puede trabajar en una vida. También es importante resaltar que cada vez que Dios hacía algo, la gente que hacía elevaba una acción de gracias, un cántico, una oración. Había una exaltación a Dios por reconocer las cosas que Él hacía de una manera. Este libro nos está enseñando que el poder de Dios no es historia pasada, sino que sigue siendo vigente, pero que Dios exige la cooperación de los seres humanos para cumplir con su plan divino. Dios sigue necesitando personas que de verdad tengan un corazón, una fidelidad para Él, y Él quiere seguir trabajando en las vidas de todos aquellos que así lo quieren. También Juan salta directamente, Lucas salta directamente al ministerio de Juan. Nos enseña el libro de Lucas que Juan ya está ministrando en el desierto, ya es un hombre que tiene casi 31 años, y cuando se encuentra allí en el desierto, nosotros podemos ver cómo las multitudes venían a Juan. Él no iba a las ciudades, la gente iba y lo buscaba, y que el mensaje de Juan era un mensaje de arrepiéntase, prepare su corazón para el Señor, y muchos lo seguían. Denunció que en su época había una religiosidad muy grande, denunció que la mayoría del pueblo estaba perdido, y la gente cuando lo escuchaba preguntaba: ¿y entonces qué vamos a hacer para demostrar que de verdad queremos arrepentirnos? Que esto no es por decir cosas. Y lo vimos hace un par de semanas, como él nos enseñaba que había por lo menos 3 cosas que nosotros podíamos hacer cuando de verdad queremos mostrar un arrepentimiento genuino y específicamente basado en lo que estudiamos de ese texto. Después de eso estuvimos viendo cómo Juan habla de que iba a venir uno que era más grande que él, uno más poderoso, uno más fuerte, uno que merecía todo el honor, toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, que él no era el que estaban esperando, que había que esperar era él. Y ahí es donde nosotros estamos. Estamos en Lucas capítulo 3, versículo 20. Lucas 3:20, estamos. Que dice que sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan. Narramos que Juan tuvo un ministerio bastante corto y todo el tiempo lo que Juan estaba esperando era que apareciera Jesús. Para eso vino, simplemente para anunciarlo y esperar que apareciera. Y dice que en medio de su ministerio, ya al final, contamos que lo puso preso Herodes y que por culpa de Herodías literalmente le bajaron la cabeza, que fue decapitado unos meses después de haber sido encarcelado. Y todo porque esta mujer convenció al rey de que lo hiciera, porque él tenía mucho miedo de hacerlo. Pero esta mujer, después de un baile muy salvaje, convenció al rey y le pidió que le entregara la cabeza de Juan, y el rey tuvo que cumplir su palabra y se la entregó. Así es como lo narra Lucas. Pero mientras tanto, cuando pasamos al versículo número 21, encontramos algo que para nosotros es de tremenda importancia. Se llama el bautismo de Jesús.
Tiene unas connotaciones espectaculares por todo lo que pasó alrededor del bautismo y en eso nos vamos a centrar hoy, en lo increíble y el significado para nosotros del bautismo de Jesús. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Pedimos que tú obres, Señor, en cada vida, en cada corazón, como solo tú y nadie más que tú, Señor, lo puede hacer. Todo honor y toda gloria sean dadas a ti, Señor, en este día. Rogamos, Padre, que tengamos un corazón dispuesto, limpio, para recibir tu palabra y sobre todo, Señor, que podamos también expresarla con mucha claridad. Te rogamos por todos los que nos están escuchando, ten misericordia a todos y cada uno de aquellos que están oyendo tu palabra, ten misericordia de tu siervo y pedimos todo esto en el nombre de Jesús, amén y amén. Lucas 3:21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Muy chévere. El texto dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, todo el pueblo se bautizó en serio, todos vinieron. Es una forma de expresar la cantidad de personas que buscaban a Juan. Para entender este texto, primero hay que entender el bautismo de Juan, que ya lo explicamos. El bautismo de Juan no salvaba, Juan no podía salvar pecados. Él decía, arrepiéntase, disponga su corazón para que cuando venga el que tiene que venir, usted se entregue a él. Pero Juan no podía perdonar pecados, era un hombre, es muy especial, pero no podía hacerlo, no era Dios, solo Dios perdona pecados. Pero les dijo, prepárense porque va a venir el que perdona pecados. Y si su corazón está dispuesto, haga obras de arrepentimiento, haga obras que muestren que usted sí de verdad va a meterse con el que viene. Y ese era literalmente el anuncio principal de Juan cuando estuvo acá en la tierra. Para poder entender qué pasó, y esto nos toca utilizar otro evangelio para que nos detalle todo el bautismo y cosas muy importantes. Vamos al evangelio de Juan, al capítulo 1, para entender estas verdades. Juan, capítulo 1, versículo 7. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Capítulo 1, versículo 7. Dice, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Dice que Juan venía para dar testimonio de la luz. O sea, Juan iba a hablar del que era la luz. ¿Quién es la luz? Jesús. Eso es lo que dice. 8. No era él la luz. Juan dice, yo no soy la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Dice, yo no soy la luz, pero vengo a dar testimonio del que es la luz, o sea, de Jesús. Muy chévere. De ahí saltamos al versículo que para nosotros, sin duda alguno, es de los más importantes como creyentes, el versículo 15. Juan 1:15. Juan 1:15. Dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Eso no es un trabalengua ni nada, que algo dice, pero está como enredado, no, es súper sencillo, mire. El que viene después de mí, o sea, Jesús, es antes de mí, o sea, es antes de Juan, porque era primero que yo. Jesús es primero que Juan. Eso es todo lo que está diciendo este texto, no es nada del otro mundo. Pero la importancia de eso es que Juan reconoce que Jesús es antes de él. Y eso es algo interesante. ¿Quién nació primero, Juan o Jesús? ¿Cómo así? ¿Ustedes no leyeron la historia de Lucas 1? ¿Quién nació primero, Lucas o quién nació, Juan o Jesús? Juan. 6 meses de diferencia. Pero el Evangelio de Juan dice que Juan decía, él es antes que yo. Wow. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, porque él dice, él tiene algo, él es antes que yo, él es por siempre. Ya lo vamos a ver un poco más acá. Y ese es un versículo increíble. Y después saltamos al versículo más fuerte todavía, que es el 29. Ahí mismo. Para narrar qué fue lo que pasó el día. Ahora, imagínense la escena. Estamos en el desierto y muchas personas están oyendo la predicación de Juan el Bautista. Cuando están escuchando la predicación de Juan, en ese momento a lo lejos aparece Jesús.
Juan el Bautista tiene en ese momento 30 años, 31 años más o menos, casi 31. Jesús tiene 30 años cuando hace esa aparición en ese momento. Son familia, son primos, podemos decirlo, que tenían un parentesco muy cercano. Pero cuando Juan ve a Jesús, no le dice, primo. Bueno, en algunas partes así es como saludan, ¿no? Primo. ¿Qué primo? Pero no lo saludó así. Bueno, tampoco le dijo Jesús. No. Y ahí está la escena increíble de la Biblia. Dice el versículo 29. El siguiente día dice que vino Juan vio Juan a Jesús. Vio Juan a Jesús. Eso es algo, dice el siguiente día vio Juan a Jesús y le dijo, miren lo que dice ahí, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él está en el río, mucha gente escuchándolo, y en medio de la multitud, Juan logra identificar al que estaba esperando. Juan lo estaba esperando hace rato. Y Juan dice, mire que viene allá. Viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan dijo eso, la gente no quedó como, ¿ah? ¿El Cordero? La gente entendía el vocabulario. A lo largo de toda la historia bíblica, se habían sacrificado miles de corderos y el judío sabía lo que significaba el sacrificio de un cordero. El cordero era un animal que Dios había dicho tenía que llevarse como pago por el pecado. Era un animal inocente pagando por un culpable. Era una de las formas, había otras de pagar de pagar lo malo que yo había hecho, de cubrir mis faltas. Si no tenías mucho dinero, como lo hizo María con José, tú llevabas una paloma. Pero si tenías con qué, debías llevar un cordero. Entonces, si llevabas el cordero era tu sustituto. Era la forma. Ahora, interesante que y obviamente el sacrificio incluía derramar sangre. ¿Quién fue el primero que derramó sangre en la Biblia de un animal? Dios mismo. Cuando Adán y Eva pecaron, salieron desnudos, se pusieron unas hojas de higuera que no servían para nada. ¿Y qué tuvo que hacer, Señor? Dice que tuvo que hacerle trajes de pieles. Y Dios hizo el primer sacrificio. O sea, Dios de diseñador de modas. Básicamente fue lo que pasó. Fue el primer diseñador que existió, le diseñó la ropita, se la puso a los muchachos, pero para eso tuvo que matar un animal. Un animal inocente para cubrir el pecado de unos culpables que eran Adán y Eva. Después de eso, en los tiempos de Moisés, para entender esto, lo que va a pasar acá, el Señor dijo que en la última plaga, ¿qué tocaba hacer? Dice, van a morir todos los primogénitos en las casas de los egipcios. Pero para que no mueran en las casas de los israelitas, entonces vamos a celebrar una fiesta que se llamó la Pascua. Ahí nace la Pascua. Y la Pascua significa que Él les dijo, cojan un corderito de un año. Imagínense, era terrible porque tú tenías ese animalito de mascota 3 días antes de... Y tú coges el animalito, lo miras bien, 3 días, que juegue con los niños. Sí. Uno no debe jugar con la comida, pero la verdad, 3 días ellos estuvieron consintiendo al animal. Es lo que dice el texto. Y al tercer día, ¿qué tocaba en esa noche? No podían dormir, todos vestidos como para salir, y tenían que matar el animal, derramar su sangre, y con la sangre que tocaba hacer, coger las puertas de la casa y poner la marca de la sangre en la puerta, en los dinteles, eso se llaman los bordes. Y que cuando el ángel de la muerte pasara y mirara la sangre, en esa casa no entraba. Pero si no había sangre del cordero, él entraba a esa casa y moría el primogénito. Así fue como ocurrió. Y obviamente pasó el ángel de la muerte, miró las casas de los israelitas, pero como tenían la sangre del cordero, donde está la sangre del cordero no hay muerte, no podía entrar la muerte. Ese es el simbolismo. Entonces no podía entrar. Pero donde en la casa de los egipcios no había sangre, entraba y moría el primogénito de cada familia egipcia. Y Egipto lloraba, gritaba. Los israelitas sentados oyendo los gritos afuera y solo podían comer el cordero. Increíble. ¿Está claro? Ahora, sigo acá. Yo sé que ustedes tienen preguntas sobre eso, pero no vamos preguntas acá. No, me preguntan después si tienen alguna duda. Ahora, una vez pasaba eso, de ahí nace una fiesta que se llama Passover, pasar por encima, que se llama Pascua. Esta es la Pascua.
De ahí salió. Que los judíos, a partir de ese tiempo, empezaron a celebrar hasta los tiempos de hoy, lo celebran los judíos. Una fiesta de la cual otras religiones se agarraron para celebrar la Semana Santa. Coincide con la Pascua judía. ¿De acuerdo? La misma cosa. O sea, agarraron esa fiesta para eso. Pero el punto es que Dios era un animal inocente, pagaba, moría en ese también en ese sacrificio. El alimento no tenía la culpa, pero era una forma de demostrar que la muerte no podía entrar ahí. Para eso tenía que morir otro, un sustituto. Increíble, pero así fue. Y entonces a partir de ahí, por la ley de Moisés, un tiempo después, Dios dijo que tenían que, si querían cubrir su pecado, yo tenía que llevar o la paloma si no tenía plata o el cordero, y tenía que llevarlo. ¿Y cómo era el sacrificio? Lo ponías en una mesa, el sacerdote judío sacaba esos cuchillos grandototes, llegaba y le cortaba el cuello, mientras usted le ponía la mano encima al animalito y usted en voz baja iba confesando sus pecados a Dios. Imagínese eso. Señor, perdóname porque yo hice esto. Y el animalito iba desgonzándose porque le cortaban el cuello y le recogían la sangre en un balde. Y el animalito iba perdiendo sangre, se iba desgonzando y se moría. Un inocente moría por un culpable. Y uno tenía que decir, este es mi sustituto. Él es mi reemplazo. Él es inocente, yo soy culpable, pero él paga. Así que cuando Juan ve a Jesús allá y dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la gente sabía, ¿el Cordero? ¿El sacrificio? Ellos sabían de qué estaba hablando. Ahora, si era un Cordero, ¿qué le tenía que pasar? Tenía que derramar sangre y tenía que morir. Y Juan dice, ese es el que va a derramar sangre, ese es el que va a morir. Pero ojo, pero él no solamente va, como dice la Biblia en el Antiguo Testamento, a cubrir el pecado. Él no lo cubre, él lo quita. Por eso es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es una de esas explicaciones muy importante que la tengan clara porque hay montones de personas que han escuchado esa frase pero nunca la han entendido. Montones, miles de personas que han escuchado el Cordero de Dios que quita el pecado y nunca han entendido lo que significa eso. Entonces Juan le estaba diciendo a esa multitud de personas, ese es el que Dios ha mandado para pagar por tus pecados. Y por lo tanto, ese es el Hijo de Dios, ese es Dios. Eso es lo que está declarando. Por eso es tan importante el bautismo de Jesús, porque Juan en ese bautismo reconoció que él era el Mesías, el Salvador, el que pagaba los pecados. Y lo va a decir, lo va a reafirmar en unos versículos más abajo ahí mismo en Juan. Cuando llegamos al versículo 34, perdón, dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Uy, qué interesante. Dice, yo le vi, esas son palabras de Juan. Y yo le vi, he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. O sea, en pocas palabras, el Mesías, la gente que escuchó ahí, supo que Juan, el que estaban siguiendo, les decía, ese es el Mesías, ese es el Salvador, ese es el Hijo de Dios. ¿Y sabe qué? Esa gente, la mayoría, al final, no creyó en él. Increíble. Creían en Juan, seguían a Juan, pero cuando Juan les dijo, ese es, ellos no lo quisieron seguir. Y eso es algo terrible, triste, que eso no haya sido de esa manera. Ahora, en este texto que estamos viendo de Lucas y también con Juan para complementarlo, aparecen tres personas. Aparece el Hijo, Jesús. Aparece el Padre, porque dice que una voz del cielo dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea que está el Padre y el Hijo. Pero aparece también, según leímos, algo que dice que desciende como paloma, que es la representación del Espíritu Santo. O sea, aparece el Padre, aparece el Hijo y aparece el Espíritu. Los tres en la misma escena. Una cosa muy interesante de la Biblia. Ahí vemos la Trinidad en acción. Los que no creen en esto, en la Trinidad, hay una doctrina que no cree en la Trinidad, se llaman los modalistas o los unitarios, que son personas que dicen que Dios no existe en tres personas, que existe en una sola y que no hay tres personas, cuando la Biblia claramente muestra que son diferentes el uno del otro. Ahora, cuando Jesús se fue a bautizar, Juan el Bautista se asustó mucho.
Él sabía, dijo, yo estaba esperando que apareciera. Era algo que él tenía que ver. Juan sabía que en algún día llegaría y Dios le había dicho que tenía que esperarlo. Pero entonces dice Juan capítulo 1, versículo 31, y yo no le conocía, manas, para que fuese manifiesto de Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Juan dice, yo no sabía quién era hasta el día del bautismo. Pero Dios me dijo, bautice, que cuando bautice yo le voy a mostrar quién es. Y Juan entonces estaba allí bautizando, esperando allá que eso ocurriera. Pero Juan dice, por ejemplo, ahora usemos a Mateo, que también habla del bautismo, que Juan no quería bautizar a Jesús. Mateo 3:14. Jesús viene donde él, claro, él le dice, es el Cordero de Dios, él es más grande que yo, él es más importante, él es el que hay que seguir. Y obviamente Juan no quiere. Pero la Biblia explica por qué Juan, las razones poderosas de Juan para no bautizar a Jesús, aparte de las que se he dicho. Mateo 3:14 dice, Juan se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Juan dice, más bien usted bautíceme a mí, usted es el que me tiene que bautizar a mí, porque yo tengo que seguirlo a usted. Esto es lo que Juan le decía. Y entonces de eso es Mateo capítulo 3, versículo 14, pero Jesús le respondió en el 15. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Dice, entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos. Y los cielos fueron abiertos y vio que el Espíritu de Dios que descendía como paloma venía sobre él. Y una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces Juan le dice, no, ahora, ¿por qué Juan no quería bautizar a Jesús? Porque el bautismo de Juan, dice, el que se quiere bautizar conmigo es que quiere arrepentir. ¿Jesús necesitaba arrepentirse? No, por eso no quería bautizar. Juan no quería que la gente pensara, ¿qué va a pensar la gente? Si tú te bautizas, va a pensar que tú eres un pecador. No necesitas hacerlo. No lo hagas. Y uno entonces queda pensando, oiga, sí, ¿para qué se bautizó? Si Jesús es santo, es el santo Hijo de Dios, y el bautismo de Juan es un bautismo de arrepentimiento. ¿Cuál era el propósito entonces del Señor Jesucristo? ¿Para afirmar el ministerio de Juan? No, no. Él dijo, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, ojo lo que dice el texto. Según Juan 1:33, mire lo que dice acá. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, Dios ordenó a Juan el Bautista que bautizara. Y Dios, por tanto, quería que las personas se bautizaran. Y correspondía a toda persona que creyera en Juan, que lo hiciera. Ahora, el Señor dice, necesito cumplir toda justicia. Está diciendo, quiero ser alguien visto como justo. Y hay varios versículos que afirman que Jesús no se fue en contra, como dicen algunos, es que era un líder revolucionario, rebotado, que quería la justicia social. Se vive, se siente. Jesús no hizo nada de esas vainas. Nunca se rebotó. O sea, contra la política, jamás. El Señor no hizo ningún levantamiento contra el orden establecido y el régimen tirano de los romanos. No lo hizo. Carreta. Jamás se levantó contra ellos. ¿Podía haberlo hecho? Claro, Jesús hubiera dicho, ¿sabe qué? Y un montón de gente lo hubiera seguido, porque los odiaban a los romanos. Pero Jesús dijo, así no es, mi reino no es de este mundo, yo no vine a conquistar esto. Eso no, así no, eso no es el asunto. Pero la gente a veces lo confunde. Ahora, cuando dice que hagamos toda justicia, significa que Jesús dijo, vamos a darle un ejemplo a la gente de todo lo que tiene que hacer. Fue una forma de mostrarles a las personas, quiero que hagan lo siguiente por el propósito que sigue a continuación, que vamos a estar aprendiendo. Ahora, ¿Jesús hizo cosas que no necesitaba hacer? Sí. En la Biblia hay cosas que él, siendo Dios, no necesitaba hacer, pero las hizo. Por ejemplo, celebró la Pascua. ¿Para qué celebrar la Pascua? Si la Pascua tiene un simbolismo de liberación, ¿para qué él celebrando una Pascua? Si él es el Cordero Pascual, ¿para qué celebrarla? Dijo, no, hay que seguir las cosas. Él entendió que había una forma, una manera de enseñarle a las personas.
Y Jesús nunca va a pedirle a usted que haga algo que él primero no hace. Si él dice ir por todo el mundo, predicar el evangelio y bautices en el nombre de Jesús, es porque él primero lo hizo y si ya lo hizo, háganlo. No porque él lo necesitara, sino para mostrar estas son las cosas que ustedes tienen que hacer. La Biblia dice, por ejemplo, que Jesús pagó el impuesto del templo. Pero antes de hacerlo, le dio una lección de historia a Pedro. Eso está en Mateo 17:24. Mateo 17:24. Dice que cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? O sea, ¿Jesús no paga? Él dijo, sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero. O sea, Jesús de una supo sin que le dijera y le dijo, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quienes cobran tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, para no armar la grande allá, ve al mar, echa el anzuelo y al primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero, o sea, una moneda, tómalo y dáselo por mí y por ti. O sea, pague. No tenía, Jesús le aclaró primero, yo no tengo por qué pagar. Pero para no ofender, pague. Hágalo. No quita nada, es parte del plan, hagámoslo así. Wow, como hijo de Dios, pues estaba exento de pagar el impuesto del templo, pero lo pagó de todos modos. Uy, y eso es el asunto. Jesús nunca conoció pecado, pero aún así, dice la Biblia, se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Ahora, hay algo interesante que es único que está en Lucas. Vamos a Lucas otra vez. Lucas capítulo 3, versículo 21, dice, también Jesús fue bautizado. ¿Y entonces qué hizo Juan? Pues bautizarlo. Lo bautizó. Dijo, listo, Señor, tú, o sea, tú, lo que tú digas. Dice, y orando. Oigan lo que dice ahí. ¿Qué dice? Orando. Jesús cuando estaba siendo bautizado empezó a orar. Y cuando oró, dice, y el cielo se abrió. Solo cuando oró, el cielo se abrió. Esto no lo va a encontrar en los otros lados, pero acá sí. Oró. Y cuando oró, wow. Jesús siempre demostró una comunión con el Padre constante. Durante todo su ministerio oró cientos de veces, muchas veces. Pero cuando él oró, el cielo se abrió. Uy, algo increíble. Increíble. ¿Y eso es ahí? ¿Qué significa eso? Dice que el cielo se abrió y el texto dice inmediatamente y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. ¿Era una paloma? No. Era como paloma. Ahora hay que entender qué pasa. La persona que está, Lucas, le cuentan, Lucas se recuerden que estaba recolectando datos, él no estuvo ahí. Pero Lucas era como el del noticiero. ¿Usted qué vio el día del bautismo de Jesús? No, yo estaba ahí, eso fue tremendo, tremendo. Y yo vi como una paloma. ¿Era una paloma? No era una paloma, pero es que lo más parecido, vea, ¿usted ha visto las palomas? Lo más parecido a una paloma era eso que bajó sobre Jesús. Y se cayó, se quedó así al lado del team, se le puso ahí. En las películas ponen una paloma. Interpretación que no es la correcta porque no es una paloma. Pero había algo muy parecido a una paloma que llegó y se posó sobre él. Y fue visible a la gente. ¿Ok? Eso es como en Hechos, que también lo escribe Lucas, y dice, ¿qué pasó el día que vino el Espíritu Santo cuando todos estaban en Jerusalén? ¿Qué estaban haciendo en Jerusalén todos? Orando. Cuando se ora, algo pasa. Y dice que orando, y dice que descendió, que en ese momento descendió el Espíritu Santo, ¿cómo? Y no dice paloma, dice como lenguas de fuego. Y no era que estaba quemando ese día con fuego del cielo, era que la persona para describir lo que vio dijo, pues mire, cuando las llamas se queman hacen como unas lengüitas. Ese día, cuando el Espíritu descendió en Pentecostés, la gente era como una llamita que le entraba, pero no era una llama, era como una llama. Aquí pasa lo mismo, no es una paloma, pero era lo más parecido a una paloma. Tenía apariencia de paloma.
y se colocó en forma, se dice sobre él en forma corporal como paloma. Eso es simbólico, o sea, no fue una paloma literal. Pero lo increíble de este texto es que fue el fruto de la oración y entonces simbolizaba que el Espíritu Santo estaba descendiendo ahí. Y lo aclara aquí, lo aclara Lucas, que el Espíritu de Dios descendió sobre él, o sea, el Espíritu Santo. A partir de ahí, señores, el Espíritu Santo empieza a jugar un papel increíble en la vida de Jesús, una cosa increíble, fantástica. Ya vamos a verlo en un minuto. Y fuera de eso, vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Los que no quieren creer en el Señor dicen, eso fue que era ventríloco. Dijo, este es mi hijo amado, yo tengo, que ese mismo se hizo la voz, ¿no? Había cientos de testigos ese día. Y las personas escucharon, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Significa Jesús recibió la aprobación del Padre. Dijo, ese es mi hijo. O sea, lo declaró hijo de Dios, o sea, lo declaró Dios porque es santo. Dios es puro, su hijo es puro y es santo. Es una declaración impresionante desde el cielo. Si Jesús hubiera tenido pecado, no hubiera sido aprobado por Dios. Esa es la forma de expresar aprobación, forma de expresar aprobación. Pero aquí hay mucho más profundo, muchas cosas profundas en esto que acabamos de decir, cosas muy, muy, muy fuertes. El texto dice que entonces él oró y entonces se abren los cielos. Lucas entonces comienza el ministerio de Jesús, ojo, a partir de este momento, Lucas comienza a mostrar el ministerio de Jesús. Jesús tiene 30 años, Juan tiene 30 años y 6 meses, para que me entiendan más o menos. Tienen como 6 meses de diferencia el uno con el otro. Y vamos a mirar en lo increíble que fue la presencia del Espíritu Santo en el momento en que eso desciende sobre él. Ahora, ¿qué es lo importante que tenemos que resaltar ahí? Varias cosas. A partir de ahí, estamos oyendo a una voz que dice, este es mi hijo amado. O sea, es hijo de Dios. Estamos oyendo a Juan el Bautista que afirma, ese es el hijo de Dios. Ya tenemos testigos, 2 testigos que dicen, este es el hijo de Dios. Las personas que escucharon, algunas poquitas creyeron, pero la mayoría después son los que van a crucificar a Jesús. O sea, no lo creen. Pero algo más grave pasó. Hubo alguien que sí escuchó. Alguien que sí oyó y que sí creyó. Y fue nada menos y nada más que el mismísimo diablo. Si usted mira el orden de la Biblia, lo que sabe que sigue después de esta escena del bautismo de Jesús, la tentación de Cristo. ¿Y sabe qué le dice el sinvergüenza de Satanás a Cristo? Si usted es el hijo de Dios. Y a partir de ahí, Satanás se agarró de ahí para empezar a molestar a Jesús todo el tiempo. Si usted es el hijo de Dios, si usted es el hijo de Dios. Y Jesús empezó a usar el título. Es que el hijo de Dios vino a, el hijo de Dios vino a, el hijo de Dios. O sea que Satanás sí escuchó. Qué interesante. Señores, pero no era la primera vez que decían eso. Si ponemos cuidado a la historia, los primeros que supieron que era el hijo de Dios que había nacido fueron los ángeles allá. Cuando estuvimos estudiando el principio de Lucas, Lucas 1:32, dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, será llamado Hijo de Dios. Ya los ángeles lo habían llamado así. Por eso Satanás ahora lo identifica. Satanás cuando matar a todos los niños, es porque no sabía cuál era el niño. Él no sabía exactamente cuál. Ahora aquí se demuestra que todavía no sabía cuál, pero ahora Jesús se pone una pancarta, yo soy. Y Satanás dice, ese es el que hay que matar. Vamos por él. Y empieza toda una persecución a partir de este momento de parte de Satanás y de todos los que lo siguen para matar a Jesús. Porque ya lo identificó. Eso es increíble, ¿no? Eso quiere decir que cuando una persona se convierte en hijo de Dios, inmediatamente queda identificado. O sea, usted está más que boleto, o sea, reconocido. Usted está en todas las... Usted es un objetivo militar, porque todo Satanás sabe quién es usted. Cuando Jesús estuvo en la tierra, ¿cómo será que hasta los demonios reconocían quién era Jesús? Ya sabían quién. Satanás obviamente les contó.
le decían, tú eres el Hijo de Dios. Pues así con esa voz toda así. Él ya sabía. Pero todo se da a través de ¿qué? De que Dios le dice, este es mi hijo. Antes no podía tocar, no sabía. Increíble eso, como Dios lo guardó ahí. Y ahora dice, este es. Y ahora empezó a perseguirlo. Y ahí comienza el trabajo del Señor. Ahora, pero la otra parte importante, aparte de esto que estamos viendo, que comienza a ser llamado Hijo de Dios, es lo que hace el Espíritu Santo acá. Que es una cosa fuera de serie, es una cosa fantástica. El Espíritu Santo primero llegó en ese momento y Jesús dejó que llegara. Y eso aquí empecemos por ahí, ¿no? Jesús es Dios. Pero llega el Espíritu Santo y Jesús deja que pase. Quiere que nosotros entendamos algo. Cuando el Espíritu Santo desciende, tiene una cantidad de funciones que nosotros, como seres humanos que hemos entregado la vida a Cristo, también podemos desempeñar. Vamos a darnos cuenta a través de las Escrituras y de aquí en adelante todo lo que vamos a estar hablando, que cuando el Espíritu Santo entró, Jesús empezó a hacer ciertas cosas, pero no las hizo en el poder de él, sino las hizo en el poder del Espíritu. Y así lo dicen los textos. Significa, Jesús se hizo hombre y en ese instante, él dijo, yo renuncio a mi deidad cuando se hizo hombre. Significa la limito, dijo, no la voy a usar. Digámoslo en términos de los chinos, no voy a usar mis superpoderes. Y les voy a dar el ejemplo de qué pasa cuando usted, con el Espíritu Santo, con la persona del Espíritu Santo adentro, usted qué puede hacer humanamente, sin usar superpoderes. Y todo de aquí en adelante, vamos a ver a Jesús en la mayoría de las escenas, sin usar su fuerza, su deidad, la de él, no. Todo concentrado en el Espíritu Santo, como solo con el Espíritu, victoria, victoria, victoria sobre cosas. Y eso está en toda la Biblia. Y es una cosa fantástica para nosotros. Porque quiere decir que si usted tiene el Espíritu Santo, usted puede hacer lo mismo que hizo Jesús, que aquí está detallado qué fue lo que hizo. Ahora, lo que hizo el Espíritu Santo sobre Jesús, voy a hacerle la lista, la vamos a estudiar mientras estudiemos Lucas, pero solo para que entendamos. De una, el Espíritu Santo le dio el poder para resistir a Satanás. Y cuando leamos eso va a decir, y lo dice, y el Espíritu lo llevó, y el Espíritu es el que lo estaba ayudando para eso. El Espíritu Santo le da el poder y nos lo sigue haciendo el día de hoy para recordar y aplicar las Escrituras. El Espíritu Santo el día de hoy nos da el poder, se lo dio a Jesús para ver los propósitos y el plan de Dios. El Espíritu Santo le dio el poder a Jesús y también a nosotros para proclamar la palabra con valentía. El Espíritu Santo a él y a nosotros nos da el poder para soportar la hostilidad. El Espíritu Santo a él y a nosotros nos da el poder para ministrar, para ayudar a otros, para servir. Por lo tanto, usted no tiene excusa, porque Jesús dijo, ¿sabe que yo no usé mis superpoderes para hacer todo lo que hice? Solo usé al Espíritu, me dejé guiar por él, y usted ahora lo tiene. Entonces usted también puede hacer cosas. Eso es increíble, eso es una verdad muy grande para nosotros. Entonces esa excusa suya de que es que yo no sirvo para nada, yo soy un inútil en las cosas de Dios. Si usted me dice, yo le digo, sí, usted es un inútil, obvio. Yo le doy tanto. Pero el Espíritu que Dios ha puesto en usted lo capacita para lo que él quiere. Así que eso no es una cuestión de usted. Por lo tanto, esa excusa no sirve. Es así de sencillo. ¿Eso está claro, señores? Eso es una verdad, un principio bíblico muy, 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 muy fuerte. Usted es creyente. Ahora, usted dice, ¿y yo tengo ese espíritu? Pues claro, el día que usted entregó la vida a Cristo, en ese mismo instante, el Espíritu Santo llegó y usted quedó sumergido, bautizado en el Espíritu, igual que Jesús. Y a partir de ahí le pasa lo mismo que a Jesús, le pasa lo mismo que a los apóstoles. Cuando el Señor necesitaba que los apóstoles hicieran algo, como ir a testificar, ¿qué hizo? Pues descendió el Espíritu Santo y les dio el poder y los capacitó para hacer un montón de vainas. Y a partir de ahí ellos se pudieron hacerlas con el Espíritu ahí. Es más, antes de que el Espíritu descendiera para siempre,
como en el Antiguo Testamento que bajaba y se iba, ¿no hacía lo mismo? Bajaba el Espíritu y ¿qué hacía? Capacitaba a la persona para que hiciera algo, volvía y se iba. Necesitaba capacitarlo para otro, volvía y se iba. Ahora llega Jesús, baja sobre Jesús, lo capacitó para lo que, y siendo él sin usar sus poderes Jesús, y lo capacitó para que viviera como humano bajo el control del Espíritu. Después sobre los apóstoles, lo mismo, ahora sí permanentemente. ¿Y qué hicieron estos? Los capacitó para que predicaran, enseñaran, hicieran, sin superpoderes, solo con el Espíritu. Y sobre nosotros la misma cosa. Desciende sobre nosotros para eso. ¿Cuándo pasó eso? En el instante de la salvación. Ahí, o sea que usted ya tiene ese Espíritu poderoso que puede ayudarlo a hacer la voluntad de Dios. No hay excusa, es el Señor el que lo hace. ¿Está claro eso? Y si entonces el bautismo, cuando yo me bautice, ¿se va a abrir el cielo? Tengan cuidado más bien que lo parta un rayo más bien cuando estén bautizando para que aprendan porque debe ser así. No, que se abre el cielo, no, pues qué lindo. No, obvio que no. Lo que pasó con Jesús era una señal, Juan la estaba esperando, era la forma que Dios diseñó para que Juan reconociera, ese es el Mesías, a ese es al que hay que seguir, él es el Hijo de Dios, era una declaración pública de Dios y de los hombres de que ese es, y a pesar de la declaración de Dios y de los hombres no quisieron seguir a Jesús, es una cosa terrible. Igual pasa hoy. O sea que ni Dios hablando le creen, básicamente esto que estoy diciendo, ¿ok? Ni siquiera Dios hablando, la gente le quiere a Dios. Eso así de fuerte es el asunto. Pero ahora entonces, el bautismo en agua, hablemos de eso. Recuerda, el bautismo de Juan no sirve para salvar, nada, era solo preparar el corazón. Jesús se bautizó no para arrepentimiento de pecados, era simplemente para cumplir toda justicia y para dar ejemplo. Pero ¿y el de nosotros? ¿El agua se hace? Pues claro. Lo que ocurría normalmente con una persona es que después de que entregaba su vida a Cristo y quedaba bautizada en el Espíritu en ese instante, las personas hacían una declaración pública de que ya habían entregado su vida a Cristo. Esa declaración pública era un bautismo en agua, que ocurría en la Biblia normalmente 2, 3, 4 o 5 minutos después de que usted recibiera a Cristo. Era cuestión de encontrar el charco. Entonces yo le predicaba acá y Tina, también íbamos allí al charco, al río, a donde fuera, y allá de una, tome. Y usted instantáneamente lo hacía. Hoy a veces le decimos a la gente, bautícese. Y la gente, no, pero es que es una decisión muy difícil, yo no me siento preparado, y además después de bautizarme, ahí sí me toca portarme derecho. No, entonces no sé si estoy listo para eso. Entonces usted no ha entendido la salvación. Eso no es así. Usted tiene que portarse derecho desde el primer día que entregó su vida. Ahí tiene todos sus derechos y todos sus deberes desde el primer día, desde el día que fue incluido en el cuerpo de Cristo. Ahora la vaina es declárelo públicamente. ¿Cómo lo hace? Pues se bautiza en agua. El bautizarse en agua es identificarme con Cristo. Es decir, yo ya soy, hace un día o 10 días o un año, yo ya soy un seguidor de Cristo. Y se lo quiero contar a todos. Básicamente es contarle a todo el mundo un testimonio para todo el mundo. Soy cristiano. ¿Y me identifico con qué? Con que Cristo un día murió. Por eso toca meterlo usted al agua y casi tenerlo ahí. Muerto, que muera. Es simbolismo, ¿no? Y resucitó. Pero no se quedó ahí, resucitó. Por eso cuando bautizamos acá personas insistimos, hermano, usted se está identificando con Dios, muriendo en la muerte de Cristo, por eso la persona es sumergida totalmente, y en la resurrección. Y eso fue lo que ocurrió, y ese es el bautismo. Entonces, los que no se han bautizado, es que quieren ser de la secreta cristiana. Usted tiene que ser, usted no es de la secreta cristiana porque Satanás ya lo tiene chequeado. Puede llorar, ahí sí. Usted puede tratarse de ocultar, pero Satanás ya lo tiene, hace tiempo lo tiene chequeado. Él dice, yo sé quién es usted. ¿Y sabe qué? Lo quiero matar, lo quiero robar y lo quiero destruir. A eso vine. Y voy a gastarme la vida para dañarle la suya. Ese es Satanás. Ya. Él sabe que esa es la función. Y él ya sabe quién es usted. Entonces bautizarse tranquilo, él ya sabe. O sea, no va a decir nada. No. Y ahora que espere que esté listo ¿a qué? Usted es un cristiano, haga lo que tiene que hacer. Es un paso de obediencia. Si hasta Jesús lo hizo y no necesitaba hacerlo. ¿Usted por qué no lo va a hacer? ¿Está claro el asunto, señores? Amén. ¿Cuántos no se han bautizado? No, quietos ahí. No digan. No, porque no, si no queremos molestar a nadie, no faltaba. ¿Ok? Ahora, todo eso
que está pasando acá nos lleva a algo increíble y es, señores, ¿ustedes están usando al Espíritu Santo en su vida? ¿Están trabajando con el Espíritu? ¿O será que por eso son tan débiles? ¿Por qué no lo están usando? Ahora, ¿cómo se trabaja con el Espíritu? Fácil. Dice, pero es que, a ver, ¿cómo hago? Entonces tengo que ponerme a orar, Espíritu, ayúdame. Ahora, no. Uno nunca le ora al Espíritu Santo. En la Biblia no va a encontrar oraciones al Espíritu. ¿Por qué? Pues que Dios dijo que no orara así. Cuando oréis, ore al Padre. Señor, Dios, pida todo lo que ore en el nombre del Hijo. ¿Quién va a hacer la obra? Sin que usted, él trabaja en automático, sin que usted le diga nada. ¿Trabaja quién? El Espíritu, sin decirle nada. Yo no tengo que decirle al Espíritu, ayúdame, él me está ayudando. Yo le oro al Padre, Señor, tal cosa. Y Dios dice, listo, y el Espíritu va haciendo ahí el trabajo. En automático. Pero hay algo que sí me toca hacer, y es aprender a oír al Espíritu. Eso pasa a usted. Por ejemplo, ustedes que hacen 3 devocionales al día, digamos que en el primero que hacen de la mañana, un ejemplo, ¿sí? Ese primer devocional. Dios les habla. ¿Cómo les habla? Pues habla a través de la palabra, o usted está orando y de pronto Dios le pone en el corazón, vaya a hablar con su abuela y con la tatarabuela, que usted dejó de hablarle hace 25 años porque le pegó a su mamá. Eso le puede poner el Espíritu. ¿Sabe qué significa? Que usted de verdad entendió cómo trabajar con el Espíritu, o sea, cómo colabora. Pues vaya a hacer lo que él le está diciendo que haga, que es justo. Vaya y hable con su abuelo, su tatarabuela, hermano. Vaya, agarre para allá. Y usted se para y agarra. Y en ese momento la Biblia dice que cuando usted obedece esa voz de Dios hacia lo justo, hacia lo bueno, la Biblia dice, usted está lleno del Espíritu Santo. Cuando no lo obedece, usted no tiene llenura del Espíritu. Entonces yo le pregunto, ¿está colaborando con el Espíritu? Colabore. Ya es hora. Él le está hablando, él le está diciendo. Usted está escuchando esta predicación y adivine quién le está ayudando a usted sin que usted diga nada. El Espíritu. ¿Quién le está haciendo comprender estas palabras? El Espíritu. ¿Quién le está trayendo a memoria y uniendo cosas con cosas que usted sabe? El Espíritu. Ese es el Espíritu. Es vivo, es real, está ahí trabajando en su vida. Pero ahora falta la otra parte, ahora haga la suya, él ya está haciendo la de él. Y la suya es, si él dice allá, usted va allá. Si él dice allá, allá. Si él dice pare, usted para. Si él dice siga, él sigue. Ese es el Espíritu Santo. Claro el asunto. Por eso yo quiero animarlos a colaborar. Déjese usar por Dios. O sea, deje de ser tan terco, tan... Es que... No, hermano, ya, suéltese. En lo que él quiera. Ojo, no en sus gustos personales. En lo que él quiera. Señor, ¿qué quieres? Simplemente dígale, ¿qué quiere? Tiene que el Espíritu lo guíe. Pero el Espíritu, no la carne. Y verdad que va a ser una vida muy chévere. Pero eso es el Espíritu. Ahora, entonces, este pasaje es muy importante, el del bautismo. Porque nos enseña, primero, tenemos un Dios en 3 personas. Ahí están los 3, ahí nacen. Una cosa increíble. Tenemos un Cordero de Dios que quitó, ya hizo el trabajo, quitó el pecado del mundo. Quita cuando usted se entrega a la vida, quitó el pecado. Ya lo hizo, ya hizo su parte, haga la suya. ¿Cuál es su parte? Creer en él. Pero encima de todo, Jesús en este texto nos dice, muchachos, ustedes no necesitan superpoderes, necesitan el Espíritu, ya se los di. Ahora hagan lo que yo les pido en el poder del Espíritu Santo. Y lo que vamos a ver de aquí en adelante en Lucas va a ser al Espíritu Santo haciendo un montón de cosas. Ahora, para entenderlo claramente, Jesús en su humanidad dice, lo voy a hacer como ser humano. Y como ser humano empieza a hacer cosas y la Biblia dice, y en el poder del Espíritu hizo esto. Y en el poder del Espíritu hizo esto. Para demostrar que lo único que necesito es el Espíritu y ya lo tenemos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ojo, habla para todos los que creen. O sea, usted ya tiene ese poder. ¿Poder para qué? ¿Para tumbar gente? ¿Para hacer shows? No. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. O sea, por encimita, solo para decirles, el poder que tiene usted ahorita en el Espíritu Santo ya le permite testificar en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Vaya, ya, hágale. Usted no tiene excusa. Tiene el Espíritu, tiene ya ese poder, ya declarado por la palabra misma. ¿Está claro eso? Conclusión. Colabore. Hable con Dios. Primero, tenga la seguridad de que verdad el Señor
es su Salvador, o sea que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenga la seguridad de que eso ya pasó, ya ocurrió. Y si eso ya es así, entonces convénzase. Yo ya fui bautizado en el Espíritu. Ya estoy en el Señor, en su Espíritu, metido adentro de él. Convénzase, el Señor le mandó su Espíritu Santo, la otra persona, para que viviera en usted y vive con usted. Ahora trabaje con él. Y si no lo está haciendo, empiece a sujetarse, porque ese es el problema que ocurre. Les voy a dar un ejemplo para hacer así. ¿Ve? Domingo, cualquier domingo, 5:30 de la mañana suena el despertar. Señor, vamos a hablar hoy tú y yo. Vamos a hablar tú y yo. ¿Qué es lo primero que el Señor le dice? Hay que ir a la iglesia. Usted oye esa vocecita, hay que ir a la iglesia. Le dice, es muy temprano. Vayamos al segundo. O sea, usted negocia con el Espíritu. Pero no viene al primero y seguro el Señor le pone, oye, seguro, yo estoy seguro que el Señor les pone el día de iglesia, pero empieza a poner usted un poco de obstáculos y a veces no aparece. Eso es un ejemplo de cómo se desobedece de frente al Espíritu. Solo en ese pedazo. Hay una cosita así de sencillo. Entonces, yo sí les digo, sujetémonos al Espíritu. Es una fuerza tremendamente poderosa si la usa bien. Dígale que el Señor, no el Espíritu, Señor, ayúdame. Y el Espíritu va a buscar cómo ayudarme. Pero no lo ignore. Porque ese fue el problema. Y lo más triste de la historia, para terminar hoy, es miles de personas oyeron la verdad. Jesús era Dios. En ese tiempo. Lo escucharon de Dios, lo escucharon de Juan el Bautista, lo escucharon de los ángeles y no creyeron. Y esa incredulidad es la que condena. No creer que Jesús es el Hijo de Dios que vino a salvarnos. Eso es mortal para cualquiera. Que no le pase a usted. Pero si cree, si de verdad ha creído, entonces esto hay que practicarlo. Y esto se practica cuando yo entiendo, Señor, tú moriste por mí. Por eso la Biblia tiene una frase. Jesús es mi Cordero Pascual. Él es mi sacrificio. Él murió por mí. Y esa la tengo reclara. Él murió por mí. Pero como murió por mí y derramó su sangre por mí, por un pecador que no merecía salvarlo, pero así lo hizo el Señor, entonces ahora quiero que Él me use a través del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, trabajando con el de la mano por el Espíritu Santo. Yo les animo a que lo hagan. En el nombre del Señor. Amén. El Señor nos ayude, hermanos. Pongámonos de pie. Vamos ahora. Vamos. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído, Señor. Te agradecemos porque solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Porque tú eres nuestro Cordero, como lo digo, Señor. Gracias porque tú nos guías, nos acobijas, nos acompañas. Gracias porque por tu misericordia estamos aquí. Tú eres, como las Escrituras lo afirman, nuestro Cordero Pascual. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y pedimos, Padre Santo, que lo podamos confirmar, dejándonos controlar, usar por el Espíritu Santo para tus planes y tus propósitos. Te ruego, Señor, que así lo hagas, que podamos, Señor, ahondar en esto. Y te suplico, Señor, que así lo hagas por amor de tu nombre. Gracias por tu misericordia, por querer salvar a esta humanidad, por salvarnos a nosotros que no lo merecíamos. Y te rogamos, Dios, que podamos demostrarlo con una vida que se deja usar por ti, conforme tú nos mandas. Toda gloria y toda honra sean dadas a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.